el discurso. Porque está presente ¿en quién? En el inconsciente de cada uno. ¿Sí? Que remonta a ese pasado. No se olviden que la teoría de Bühler es teoría psicoanalítica. Intenta explicar cómo funcionan los tres elementos del psicoanálisis, ellos, tú y yo, en el lenguaje. Vuelvo a repetir. Se realiza en el plano de la memoria o la imaginación. La deixis anafórica es la deixis sintáctica, es decir, el señalamiento a un segmento del texto, del cual el pronombre es correferente. Esto es la referencia. Yo puedo señalar. ¿En dónde lo señalo? ¿Todo esto qué es? ¿Un qué? ¿Cómo? Un sintagma. Todo esto es un sintagma. Por lo tanto, estos elementos los puedo señalar correferencialmente. ¿Qué significa correferencialmente? En el sintagma, en el texto, en el discurso. Tiene el mismo referente que aquel. La referencia es endofórica, es decir, hacia adentro. La anáfora puede ser anticipatoria o prospectiva, llamada también catáfora. Ahí voy a pausar. sintetizar esto. Bien. Ahí tenemos, la deixis puede ser exofórica o endofórica. Si es exofórica, está fuera del discurso. ¿Como cuál? De todo lo que está acá. Hoy. Y la, muy bien, decilo. Y la deixis de la fantasía es exofórica. ¿Por qué? Porque es individual de cada uno. Si la deixis es endofórica, va a tener dos direcciones. Catáfora o anáfora. Catáfora o anáfora tiene que ver con la dirección referencial. ¿Sí? Si está adelante o atrás. En este caso, ¿ven? Ellos. ¿Está atrás o adelante? Atrás. Por lo tanto es anafórica. La también está detrás. La canción. Anafórica. Nos está en ese tú que es atrás, que también es anafórica, y lo está detrás, que también es anafórica. Ahora, si yo digo, ella llegó tarde, María se había quedado dormida. Anótenlo. Ella llegó tarde, coma, María se quedó dormida, o se había quedado dormida. ¿Sí? ¿Cuáles son ahí? ¿Cuál es la deixis ahí? Ella. ¿A quién se refiere? María. A María. Por lo tanto, ¿es una deixis exofórica o endofórica? Endofórica. Endofórica. Está dentro del discurso. ¿Y es catafórica o anafórica? Catafórica. Ahora es catafórica. Porque está después. Ella llegó tarde. María se quedó dormida. ¿Ese ella a quién se refiere? A María. A María, que está delante del discurso, no está detrás. Si dijese al revés, María llegó tarde a la escuela, coma, Anafórica. ella se quedó dormida. Anafórica. Ahí es anafórica. ¿Entienden? O sea que algo sea, que la deixis sea catafórica o anafórica, tiene que ver con las direcciones dentro del discurso, dentro del Sintagma. sintagma, en el caso de Bühler.
Perfecto. Tengo que casa. Una vez que entiendo algo de eso. Una vez que entiendo algo. Anoten esto. La madre No tengo lugar. Acá, voy. le dijo a Pedro el jugo. La madre le dijo a Pedro, 2 puntos. El jugo, tomátelo mañana. Vos estás podrido. Tapalo bien. Bien. ¿Cuáles son las Deixis ahí? Bueno, cada uno tiene una Deixis de la fantasía, Sí, pero ¿no? Cada uno recordará a la madre o no, cuando lo obligaban a tomar el jugo, o si no les gustaba tomar el jugo. le dijo a Pedro. La. No, ahí no. ¿Por qué? Ahí no. ¿Por qué no? Ahí no, porque es un artículo que está modificando a la madre. Ah, bueno, perfecto. Ya no. Lee. Lee claramente. Mañana. Mañana. Tómatelo también. A ver, piénselo. Es un verbo, pero tómatelo. Sí, es un verbo enclítico, se llama eso, porque tiene 2 pronombres. ¿Cuáles son? Tomate. Leílo. Y te y lo. O sea que ahí serían, yo tengo tomátelo, porque viene la A, tomá, Toma. digo, es tomar más. Te Y más lo. Te lo tomas. No te lo. No, Te más lo tiene. lo. Bien. Tenemos profesor. Ahora, Calma. dijimos, le. ¿Cuál otro? Mañana. Mañana. Te y lo. No, digo su verbo. Su verbo. ¿Está? ¿Hay otro? No. No. Bien. ¿Cuál es exofórico? Mañana. O sea que es una deixis demonstratio. Bien. ¿Cuál es anafórico? ¿Y los otros? Le, te y lo. Solamente que. A ver, perdón, anafórico. Endofórico. 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 Le, Ah, no. te y lo. Pero son Ahora, le, ¿a quién se refiere? La madre le dijo a Pedro. a Pedro. Pedro. Ese le se refiere a quién? A Pedro. Catafórico. Por lo tanto, es catafórico. El jugo, tomátelo. Bien, ese té, ¿a quién se refiere? A Pedro. A Pedro. Vos, tomátelo, Pedro. Bien, o sea que té se refiere a Pedro anafórico. Anafóricamente. Y lo al jugo. Tomátelo. También. El jugo. Lo tomás. ¿Qué cosa? El jugo. ¿Sí? También es anafórico. ¿Ven cómo funcionan las referencias en un ello, tú y yo? Tiene que ver con las direcciones. Con la ubicación. Fíjate, la madre le dijo a Pedro. Vos marcaste le. ¿A quién se refiere a Pedro? Perdón. A Pedro, pero Pedro es nombrado antes o después que le. Después. Ahí eso sería catafórico. Está después. El jugo, tomátelo. Ese té se refiere a Pedro, que está atrás. Y lo se refiere a jugo, que también está atrás. Son direcciones. Si la referencia es hacia adelante, es catafórica. Si la referencia es hacia atrás, es anafórica. ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Me encantan de meditation. ¿Sabes qué está haciendo?
Sigo. Los principios de la lingüística según Bühler. Como objeto de la lingüística, reconoce Bühler el conjunto de lo que puede herir los sentidos de los lingüistas. Como axiomas o principios fundamentales, ofrece Bühler 4. Entonces, cuando él habla de la lingüística ahora, se refiere a 4 tipos de axiomas que imperan en la lingüística y en los lingüistas. El axioma A, que lo llama el modelo de Organon, propio del lenguaje, que se funda en la triple función de sentido de los fenómenos lingüísticos: expresión, apelación y representación. ¿Sí? El axioma A, entonces, es el Organon, que tiene que ver con la propiedad del lenguaje de poder expresar, apelar y representar. Representar ideas, representar conceptos. ¿Sí? Después está el axioma B, que es la naturaleza del lenguaje como signo, porque ya la forma sonora de una palabra está construida como signo y para ser signo. ¿Eso es bien sonsoriano? ¿Sí? O sea que el axioma B es el signo, que en Bühler, fíjense, está constituido principalmente por una forma sonora. ¿La forma sonora cuál es? ¿El significado o el significante? Significante. Después el axioma C, que es la acción verbal y el producto lingüístico. El acto verbal y la forma lingüística. O sea, los 4 momentos o aspectos que constituyen, según Bühler, el objeto total de la lingüística. Es decir, el acto de hablar, la acción verbal. Y de ese acto de hablar, el producto lingüístico, que sería el sintagma. Y por último, el axioma D, la palabra y la frase. Sí, por favor. Bien. Y ahí Bühler discute el concepto de palabra. ¿Sí? Fíjense, el problema de la definición de la palabra en la teoría de Bühler. Bühler contrapone 2 doctrinas clásicas acerca de la estructura del lenguaje. ¿Sí? Es decir, para explicar cómo está estructurado el lenguaje, él contrapone, discute 2 grandes ideas. La primera es la de Aristóteles, que esa teoría de Aristóteles la sostiene Kant, la sostiene Hegel, la sostiene todo el siglo XVII, XVIII. Y después, la otra teoría, que es la del agregatum, ¿lo ven? Que esa la define Leibniz, que es un gran filósofo del siglo XVII. Entonces él toma 2 teorías. La de Aristóteles, que es la de síntesis. Las 2 teorías que él toma para definir la palabra es la de síntesis y la de agregatum. ¿Sí? Sigo. Pasa luego a estudiar la ley de la articulación, es decir, ¿la de qué? La del sonido. ¿Cómo se articula la palabra? Analizando las teorías acústicas y motriz de la sílaba y tratando de consolidar los extremos. A partir de una serie de consideraciones sobre el perfil sonoro y la filiación fonemática de la palabra, Bühler sugiere una serie de comparaciones interesantes con las ciencias químicas y con las peculiaridades de la heráldica, es decir, con los escudos. La idea central es esta. A los momentos relevantes en la forma verbal pertenecen signos fonéticos elementales, es decir, fonemas. ¿Sí? Es decir,
El elemento principal destacado por Bühler, como él dice acá, ¿no? En los momentos de la forma verbal, es decir, cuando hablamos, son los fonemas, los sonidos. Seguidamente, Bühler establece las notas del concepto de palabra, proyectándolo en sus posibilidades simples y complejas. Es ya una materia que se relaciona con el léxico puro y que la historia de la lingüística tiene una trayectoria interesante. ¿Sí? Más abajo. Una palabra está definida por la asociación de un sentido dado, o sea, toda palabra tiene que tener un sentido, ¿sí? Susceptible de un empleo gramatical dado, o sea, tiene que tener un sentido y tiene que tener una forma. Toda palabra tiene que tener un sentido y tiene que tener una forma. Bien, eso es Bühler. Después viene la escuela del estructuralismo norteamericano, que lo vamos a ver, van a ver recién conmigo en tercero. ¿Sí? Así que eso lo salteamos. Y sí vamos a ir a la página 187 con el Círculo Lingüístico de Praga. Ay, no. No, eso no es ¿Qué? teoría. Por ahí lo entiendo más acá que en teoría. Ahí está. Ah, claro. La verdad. Por ahí por ahí lo entendemos acá, no lo entendemos con Helen. Bien. ¿Querés un quebrón? El Círculo Lingüístico de Praga fue la primera escuela lingüística. Después de eso sí. La primera escuela lingüística, que obviamente es una escuela de intelectuales que se juntan a discutir y ampliar los conceptos ausonianos. ¿En dónde? En Praga. ¿Sí? Dice, como resultado de la Revolución Rusa de 1917, se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, que fue justamente la caída de los zares en Rusia, una revolución muy fuerte, muy fuerte. Muchos investigadores se vieron obligados a abandonar su patria, es decir, Rusia, y se fueron a la República Checa. Entre ellos se hallaba el príncipe Nikolai Trubetskoy, ¿sí? Quien se instaló en la ciudad de Praga hacia los años 20, tras ser nombrado profesor de filología eslava en la Universidad de Viena, y en derredor de quien se formaría en 1926 uno de los centros de investigación lingüística más importantes del siglo XX. O sea, Trubetskoy fue el que estableció los principios fundamentales de la fonología. Es el que justamente establece el campo de la fonología. Por así decirlo, el fundador de la fonología. Y él, junto con otros teóricos que ahora vamos a ver, fundan en 1926 el Círculo Lingüístico de Praga, que fue un centro de investigación lingüística, que van a, justamente, como les dije, ampliar el campo de la investigación que había ya establecido Saussure. ¿Sí? O sea que sus teorías van a estar sobre la base del curso de lingüística general. De ahí van a ampliar eso. Obviamente van a discutir con Saussure, pero también van a ampliar el campo de investigación. ¿Queda claro? Bien, después, obviamente, el Círculo Lingüístico de Praga se desvanece cuando llega Hitler al poder. Porque la gran mayoría de estos muchachos eran judíos. Y muchos van a huir, ¿a dónde? A Estados Unidos. Como el caso de Ronald Jacobson. Ronald Jacobson perteneció al Círculo Lingüístico de Praga. Ronald Jacobson, que ahora lo vamos a ver, es el que establece los elementos del circuito de la comunicación y las funciones del lenguaje. Bien.
Las investigaciones del príncipe Trubetskoy estuvieron centradas en los estudios fonológicos, estudios que se consideran, aún hoy, de un rigor y calidad admirables. Por eso dice el capítulo 3, porque nosotros tenemos que seguir con fonología. En este capítulo nos ocuparemos someramente de la tarea de otro miembro del Círculo de Praga, el lingüista ruso Roman Jakobson. ¿Sí? Es decir, que nos vamos a centrar en estudiar las investigaciones de Jakobson. Estoy en la 188. ¿Sí? Bien. Eso está marcando. La teoría de la información de Ronald Jakobson. Dice más abajo: creemos conveniente dedicarnos a su teoría sobre la información, que tanta importancia tiene para los estudios de la comunicación y del lenguaje. Ronald Jakobson primero analiza desde el punto de vista fonético cómo sonaba la poesía checa. Se dedicó a analizar un montón el verso checo desde el punto de vista fonético. Y después se dedicó a los estudios de lingüística, estableciendo el famoso circuito de la comunicación. ¿Sí? Pero Ronald Jakobson era un gran investigador del Círculo Lingüístico de Praga. Uno de los integrantes del Círculo Lingüístico de Praga. Nos referimos a su teoría de las 6 funciones del lenguaje, también resumida en el concepto de circuito de la comunicación. Material frecuente de los manuales de lengua de la escuela secundaria. O sea, Jakobson se enseña en la escuela secundaria. Jakobson establece en esta teoría los 6 componentes que son necesarios para que la comunicación exista: emisor, receptor, canal, mensaje, código y referente. ¿Sí? Es decir, un emisor, un mensaje, un referente. Entre el emisor y el mensaje hay un código. El mensaje tiene un referente, es decir, algo a lo que se está refiriendo. Perdón, canal y un código. ¿Sí? Es decir, entre el emisor y el mensaje hay un canal. ¿Cómo llega este mensaje al receptor? Por medio de un canal. Estos son los 6 elementos que establece Jakobson. Por supuesto que la teoría de Jakobson va a ser ampliada fundamentalmente por una gran lingüista del siglo de la década del 80, que es Herbert Orecchioni. Ella va a ampliar el campo del circuito de la comunicación planteada por Jakobson. A partir de estos 6 componentes, Jakobson deduce que el lenguaje tiene 6 funciones. Es decir, que en el circuito de la comunicación, cuando hablamos con un tú o con un referente, introducimos funciones en el lenguaje. ¿Sí? Y a cada uno de estos elementos le corresponde una función. Estas 6 funciones persiguen finalidades diferentes, dado el carácter de su objetivo. Vamos a la primera, la función emotiva. Entonces dice, el mensaje recae en el propio receptor. O sea que la función emotiva está en el receptor, acá. En el receptor está la función emotiva. Ay, qué dolor. El ejemplo más claro de esta función es el mensaje que producimos cuando expresamos un dolor. ¡Ay, qué dolor! Mensaje que no tiene en cuenta a un posible receptor más que al mismo emisor. ¿Sí? La función emotiva. Perdón, dije receptor. Emisor. Perdón, acá. Emotiva. Acá. Es cuando el emisor emite una emoción. La función conativa o apelativa, dirigida hacia el receptor. Su finalidad es convencerlo, ardid al que se atienden los mensajes publicitarios o propagandísticos. Un ejemplo puede ser el ya conocido orden y ya de los mensajes televisivos. Es decir, la publicidad
trabaja fundamentalmente con la función conativa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de toda publicidad? Vender. ¿Mediante qué? Mediante convencer al receptor de que ese producto es el mejor. ¿Sí? Después está la función fática. El emisor produce un texto de esta naturaleza cuando quiere confirmar que el medio físico, o sea, el contexto, por el cual desarrollará su mensaje, está correctamente abierto. Es el caso del hola telefónico o del 1, 2, 3 probando de los técnicos del sonido. O sea que está puesta ¿en dónde? En el canal. Fáctica quiere decir hecho, factum, de hecho. Es cuando probamos si el canal está bien. Pero cuando uno dice, allá al fondo, ¿me escuchan? Bueno, estoy justamente usando la función fática. ¿O te llegan los mensajes? ¿No la típica? Bueno, la función fática. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Mantener la comunicación abierta entre emisor y receptor. Sigo. La función poética o literaria. En este caso, el mensaje recae en sí mismo. La producción literaria es un ejercicio con el lenguaje mismo, cuya finalidad es de carácter estético. Es decir, la función poética está en el mensaje. Es esta idea de justamente apelar a todos los recursos estilísticos, poéticos, para crear un mensaje bello. Está puesto fundamentalmente en la literatura. ¿Sí? Ustedes habrán visto con María Elena el círculo... Ay, se me fue el nombre. La teoría... la escuela del funcionalismo... Gracias, el formalismo ruso. ¿Sí? El formalismo ruso... ¿Dónde se enfocaba? En el mensaje. Discutir acerca de las estructuras de los textos, las funciones, la Ostraneñe. ¿Se acuerdan el concepto del arte? ¿Sí? Después está la función metalingüística. Bueno, esta clase de lingüística es una función metalingüística. ¿Por qué es reflexionar sobre qué? Sobre el código de la lengua. Cuando alguien dice, ay, ¿cómo se escribe tal palabra? Voy a ir al diccionario. Es una función metalingüística. Cuando reflexionamos sobre el propio lenguaje. Ahí está. El mensaje se centra en el propio código. La lengua es el único lenguaje que es autorreferencial, es decir, que para referirse a ella misma se la utiliza como medio. Es el caso de una definición como el sustantivo es el nombre de una cosa, lugar, persona, sentimiento o idea. Es decir, cuando reflexionamos sobre la propia lengua. La lingüística es una ciencia, bueno, ahí estamos haciendo referencia a la función metalingüística que recae en el propio código.